buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto. José Lo, buenos días. Hola Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenos días con todos. La verdad es que hoy día vamos a compartir importantes reflexiones acerca de lo que ha sucedido en Perú con un gran amigo de la casa, un gran amigo de los liberales y de la libertad, Héctor Ñaupari desde Perú. Danilo, adelante. Bien, gracias José Lo. Y efectivamente, como has mencionado, hoy estaremos conversando sobre la coyuntura política electoral peruana y bueno, también el panorama regional. Y para esto hoy nos acompaña Héctor Ñaupari. Héctor Ñaupari es poeta, ensayista, abogado, conferencista internacional y profesor universitario. Posee estudios superiores en la Universidad Nacional de San Marcos de Perú y de doctorado en la Universidad de Salamanca de España. Ha publicado numerosos libros de ensayos sobre la libertad y el liberalismo, así como poesía, entre otros. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a Joselo con tanto aprecio y cariño para ambos, que ambos son, pues, obviamente, figuras descollantes de la libertad y dispuestos a sostener esta conversación sobre el Perú, sobre mi país y sus posibles escenarios ahora que ya ha concluido al menos el conteo de las actas procesadas hace unas horas. Bueno, Héctor, yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Empezando digamos así, por sus resultados, en cierto modo. ¿Ha sorprendido este tipo de resultados cerrados a los peruanos? O sea, ¿en realidad es algo que se ha venido mostrando en este último tiempo? ¿O de alguna manera tenemos una especie de Perú dividido que no logra identificar con claridad cuáles son las opciones democráticas, las opciones que respaldan el Estado de Derecho, o están orientadas hacia una sociedad abierta y hasta cierto punto civilizada? Bueno, yo creo que hay que mirar, digamos, con serenidad e interpretar también con serenidad y con la mayor objetividad posible, ¿no? Que permita esta circunstancia, lo que nos vienen diciendo por lo menos las dos sucesivas elecciones, ¿no? Obviamente con independencia de los protagonistas, ¿no? Obviamente hay un sector importante de la sociedad peruana, ¿no? Sobre todo en el sur andino del Perú, que obviamente resiste cualquiera circunstancia que pudiese propender a ciertos márgenes de modernización, de liberalización de la economía, ¿no? de ampliación de los derechos fundamentales. Y más allá de los buenos resultados de bienestar material, esto obedece fundamentalmente, creo yo, desde mi perspectiva, a un tema de naturaleza ideológica en su más amplio sentido, ¿no? A una narrativa que que ni desde la academia, ni desde los sectores políticos, ni en ninguno de los liderazgos sociales en el Perú se ha podido acometer, ¿no? Que mantiene una suerte de pensamiento maniqueo, ¿no? Casi podríamos decir hasta antioccidental, ¿no? Que sostiene esta dicotomía de buenos contra malos, ¿no? De capitalinos ricos versus este sector rural empobrecido, que es víctima de esa fundamentalmente explotación y que tiene muchísimos años, ¿no? Yo diría que incluso es desde antes de la dictadura de Velasco, y que obviamente hombre, es un discurso profundamente conservador y de statu quo, porque de renovador no tiene nada en la medida en que se sostiene sobre los prejuicios de los cuales menos se ha despercudido la sociedad peruana, ¿no? La otra, que es un discurso también, que es una narrativa acompañada, obviamente, de un crecimiento económico, ¿no? Casi podríamos efectivamente hablar de dos Perúes que han ido, digamos,
sedimentando la votación, por lo menos esta y la anterior, que también fue de un margen todavía más, más ajustado, todavía más estrecho, ¿no? Pero con sus bemoles, efectivamente, hay también un sector muy importante de la población que manifiesta una narrativa a favor del emprendimiento, a favor de las libertades fundamentales, como no, también una narrativa a favor de un Estado eficiente que use efectivamente los recursos públicos que le otorga la ciudadanía, ¿no? A ello hay que agregar, obviamente, la circunstancia propia de la elección, ¿no? Con un sistema político y unos actores políticos que tienen unas características muy peculiares, ¿no? Ahí hay que decir también con la mayor serenidad posible que efectivamente, hombre, lo que se ha producido en el último tiempo es una suerte de defraudación a la ciudadanía, ¿no? Un enorme, y esto ya recorre transversalmente el voto, ¿no? Ha habido sectores altos que han votado por Castillo, lo mismo que sectores bajos, ha habido sectores capitalinos y rurales que han votado efectivamente por el candidato Castillo, obviamente porque se han sentido defraudados de que los últimos 5 presidentes, ¿no? Hayan tenido, obviamente, además, lo que se puede decir que traicionar la voluntad electoral, hayan hecho todo menos, digamos, cumplir con sus palabras, honrar la razón por las que les votaron, ¿no? El caso más paradigmático a este respecto es Ollanthumala, ¿no? Nosotros podremos decir que efectivamente la moderación que le señaló Mario Vargas Llosa en esa hoja de ruta, en esa elección, obviamente no era una carta blanca para entregar al país a Odebrecht, ¿no? Y no solucionar las graves distancias y diferencias sociales que existían en particular con el Purantín, ¿no? Entonces, obviamente, ese sentimiento de defraudación ahora ha eclosionado con este voto a este profesor provinciano, ¿no? Entonces, también un porcentaje importante de la votación tiene que ver con un factor básicamente identitario o de identidad básica, ¿no? Es un profesor que proviene, obviamente, maestro de escuela, que proviene del sector provinciano, que no tiene prácticamente ningún pasado ningún pasado con la corrupción, él al menos, no ha sido una autoridad pública, no es dueño de ningún partido, ¿no? Entonces, eso ha, digamos, pesado mucho el elemento de la defraudación y el de buscar, obviamente, a alguien completamente fuera del sistema, ¿no? Eso también, es importante recordar, es una particularidad en el caso del Perú, ¿no? Con el derrumbamiento de los partidos, con el descrédito más que derrumbamiento, con el descrédito de los partidos así llamados tradicionales y en general con el descreimiento hacia los partidos políticos y sus líderes, la población peruana siempre ha tendido a buscar fundamentalmente la novedad, ¿no? Al candidato nuevo, de partido nuevo, no comprometido con la actividad gubernativa, ¿no? Con la acción gubernamental concreta o que haya tenido una experiencia en la acción gubernamental concreta. Eso va fundamentalmente desde el caso del propio ingeniero Fujimori. Desde el ingeniero Fujimori en adelante, con la única salvedad del gobierno de Alan García, los peruanos han elegido inequívocamente, o de Kuczynski en su momento, los peruanos han elegido inequívocamente a alguien que provenía de fuera del establishment político, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del propio Alejandro Toledo, es el caso, por ejemplo, de Ollanthumala, ¿no? Es el caso de la gran aceptación que ha tenido el ya defenestrado presidente Martín Vizcarra, y es el caso, obviamente, del profesor Castillo, que son personas que provienen no solo de fuera de los liderazgos políticos, digamos, convencionales, ¿no? O incluso nuevos, sino que están completamente por fuera de todo el sistema político en su conjunto, ¿no? Así que, obviamente, ese reclamo por atención, ¿no? O por cumplimiento digamos, determinadas demandas, ¿no? Que tienen obviamente que ver fundamentalmente con la narrativa que estoy señalando, ¿no? Esta narrativa maniquea, ¿no? Milenista, sobre la cual casi podríamos decir antioccidental, ¿no? Es muy importante
¿cómo se llama?, afinar la mirada en señalar que hay, obviamente, por lo menos en el bolsón de votación del sur andino, que es la principal fortaleza política del candidato Castillo, ¿no? Hay ese rechazo, digamos, al citadino, al capitalino, e incluso a la persona que es de su propia, del propio caserío rural o de la propia capital provinciana, ¿no? Pero que parte a la capital y triunfa en ella, ¿no? Un caso paradigmático es el del caso del ingeniero César Acuña, ¿no? Del Partido Alianza por el Progreso, que contendió en la elección, no logró pasar en la primera vuelta. Digo paradigmático porque él proviene del mismo caserío del profesor Castillo. O sea, los dos son de la zona de Tacabamba, de Cajamarca. Uno es un emprendedor, ¿no? Un emprendedor en la educación, ¿no? Millonario, que digamos, ha tenido un enorme éxito como tal, ¿no? Y eso, digamos, legítimamente por una de las razones, obviamente, de su postulación, ¿no? Y se le tiene como alguien que como decimos aquí en el Perú, se ha limeñizado, se ha pitucado, se ha blanqueado, es lo que fundamentalmente las masas en el Perú sostienen, ¿no? O sea, que ha perdido su esencia, su esencia provincial, ¿no? Entonces, mucho de ello tiene que ver, obviamente, mucho de ello se imbrica en la complejidad de esa votación, ¿no? Así que hay que considerarlo como un carácter multistanque de múltiples lecturas, pero que básicamente, a grandes rasgos, por la entrevista misma, a grandes rasgos pueden sintetizarse en ella, ¿no? Es una votación basada en una narrativa que no ha cambiado, es una narrativa conservadora y de statu quo, maniquea, ¿no? Obviamente hay un rechazo estructural a la política que no ha hecho más que acrecentarse, ¿no? El descrédito de los propios parlamentarios y de los propios presidentes, y que el que le haya continuado, digamos, no haya respondido a las demandas a las que el mismo que siendo candidato se comprometió a hacer. Y obviamente esta tensión que se produce, ¿no? Entre capitales, que está extravagada, que mencioné hace un momento. Abogado, sí, Adelante, Camilo. quería consultarle sobre, hace algunos días los economistas Jan Vázquez e Iván Alonso publicaron un artículo en el que hablaban de la prosperidad sin precedentes de Perú y a través de distintos indicadores mostraban el progreso en distintos ámbitos sociales que había tenido el país a partir de las reformas de mercado que se llevaron a cabo hace algunas décadas. Sí, por supuesto, sí. Y entonces usted nos dice que a pesar de este progreso material, lo que se ha visto o ha predominado en estas elecciones es la narrativa ideológica y a su vez el rechazo a los políticos, esta defraudación que ha habido respecto a los partidos. Entonces quisiera consultarle qué cree que faltó, digamos, del otro lado o para resaltar este progreso, Claro, claro. este éxito económico que de alguna manera tuvo Perú. A ver, voy a tratar de ser lo más claro posible, Danilo. ¿Piensas tú en un integrista islámico norteamericano, nacido en Norteamérica, con pasaporte norteamericano, educado en Norteamérica, que habla inglés, que recibe todos los beneficios materiales, los derechos fundamentales y la filosofía valórica de lo que implica estar en una sociedad del primer mundo, que sigue siendo un integrista y que va a poner una bomba en el metro de Nueva York? El bienestar material para esa persona no significa nada, ¿correcto? Porque su mentalidad es otra. Por mucho que hable inglés, vaya a la universidad, disfrute de los beneficios de tener libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de movimiento, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y etcétera, es un integrista que conduzca un automóvil, etcétera. Entonces, yo creo que los liberales hemos cometido un gravísimo error. Nosotros creemos que únicamente la circunstancia del bienestar material explica todo y que no hay necesidad de establecer
ningún discurso, ninguna narrativa de carácter valórico, ningún discurso de carácter ideológico, ningún sistema de principios que correspondan con ese crecimiento económico. Entonces, detenernos exclusivamente en el crecimiento económico y usar el crecimiento económico para decantar entre aquellos que, ¿cómo se llama? Siguen optando por opciones de izquierda o se orientan hacia la libertad, es un error, ¿no? Hay socialistas y comunistas radicales en Suecia. Hay socialistas y comunistas radicales en Estados Unidos. Hay socialistas y comunistas radicales en Alemania. Alemanes, suecos o norteamericanos. Entonces, pensar que el solo progreso económico constituye, ¿no?, la base social del ser humano, su concepción valórica, su proyecto de vida, etcétera, y que obviamente eso solo lo inmuniza contra propuestas o filosofías equivocadas, es un gravísimo error. Es decir, porque además lo que estamos haciendo es poner la carreta delante del caballo. Primero vienen las ideas y concepciones que fundamentalmente sostienen una sociedad libre, que no son otra cosa que la aplicación de las libertades fundamentales, el hecho de que soy dueño de mi propio destino, soy dueño de mi proyecto de vida, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mis ideas, del fruto del trabajo y lo que es resultado de la aplicación de esa inventiva, de ese trabajo duro y de esas capacidades que yo desarrollo y enarbolo, ¿no es cierto? Y que nadie puede quitarme, que son anteriores y superiores al Estado. O sea, eso debe repetirse fundamentalmente como un mantra. Y entonces, y que además se debe entender que el enorme progreso material que vemos por todas partes, ¿no?, que está permanentemente golpeándonos a la cara, ¿no? O sea, cuando solo tenemos que salir a la calle y ver los automóviles, ver los postes de luz eléctrica, ver las aceras, ver las bombillas, solo tenemos que observar, por ejemplo, ¿no?, cómo la humanidad en general ha tratado de una manera tan rápida de salir de la pandemia como nunca antes en la historia de la humanidad. Si eso no se explica desde una posición de naturaleza ideológica, que está basada fundamentalmente en el hecho de que yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño, por ejemplo, para poder decidir ser médico y contribuir a mi sociedad, ¿no? Y soy dueño de la vacuna que invento, del procedimiento o del procedimiento médico, de la operación que yo concreto, en fin, etcétera. Si eso no está unido, no solo a un sistema ideológico, sino a un sistema valórico, si eso no se entiende como éticamente superior a un sistema de coacción institucional que arrebata los derechos de todos para beneficio de una nomenclatura, esa circunstancia va a seguir permaneciendo en la sociedad más desarrollada del mundo o en la sociedad más empobrecida, ¿no? Hay que recordar, claro, porque además eso nos genera en cierta izquierda una suerte de maniqueísmo muy ramplón, ¿no? Nos dicen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Hayek o Adam Smith no eran grandes empresarios y entonces no eran pues liberales, ¿no? Este, hay que entender que si nosotros justificamos todo, las posiciones que puede tener la gente en la vida o el proyecto que quiera hacer con su vida propia, únicamente a través del crecimiento económico, vamos a estrellarnos contra un muro del tamaño del telón de acero o del muro de Berlín, porque lo que no estamos haciendo es entendiendo la importancia que tiene la ética personal, los códigos fundamentalmente de comportamiento personales, la formación fundamentalmente de ideas y valores que se adquieren solamente en tres lugares, ¿no es cierto? Se adquieren en la casa familiar, se adquieren en el colegio, en la preparatoria o en la universidad, o se adquieren con el grupo más cercano con el que uno normalmente conversa o empatiza, ¿no? Los liberales hemos olvidado, además, y de una manera equivocadamente clamorosa, diría yo, el concepto tan brillante de Adam Smith
sobre la teoría de los sentimientos morales que se llama empatía. Nosotros tenemos que aprender, como dijo Adam Smith, a ponernos en los zapatos del otro, en la piel del otro, del que piensa distinto de nosotros. ¿Por qué piensa distinto de nosotros? ¿Qué es lo que lo ha llevado a considerar y a defender en Suecia, en Alemania, en Finlandia, con tanto ahínco, ideas que destruirían a sus propias sociedades, es decir, que las harían retroceder a la edad de piedra, ¿no? Proveniendo ellos y habiendo nacido ellos y siendo ciudadanos con todos los derechos en esas mismas sociedades, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Se debe obviamente a que los liberales no hemos dado la batalla en ese sector, ¿no? Que no hemos facilitado, que no hemos desgranado, que no hemos explicado en los libros de texto de parvulario, de primaria o de preparatoria, esas ideas, esa ética del trabajo y de la creatividad, de las cosas que se consiguen por el propio esfuerzo, de la circunstancia que implica ser dueño uno de su propio destino y de la responsabilidad que ello supone, ¿no? Entonces, en esa ausencia, ¿no? Permanecen las ideas que han acompañado, y ahí sí yo me puedo basar en el artículo que he leído de Ian Vázquez y de Iván Alonso, que han acompañado a la humanidad durante más de 5.000 años. Durante más de 5.000 o 5.500 años, es decir, antes del enorme progreso de los últimos 200, porque todo esto es de los últimos 200 años, nada más. En los últimos 5.500 años, los seres humanos, por ejemplo, se curaban con sangrías y con rezos, ¿no? O con oración. No existía la medicina de observación. Uno podía morirse de una gripe o de una infección a una calle, o una infección a un diente, ¿no es cierto? No existía la posibilidad de comunicarnos de manera inmediata, ¿no? No existía la posibilidad de viajar grandes distancias en muy pocas horas. Eso sencillamente no existía, era imposible de concebir, ¿no? Lo que ha ocurrido es un conjunto de manifestaciones grandiosas que son resultado de dos cosas, de la creatividad humana, obviamente, nunca hemos dejado de ser creativos, pero además, ¿no? Dos invenciones propias del capitalismo, la empresa o firma y sobre todo la propiedad privada. Cuando somos dueños de lo que creamos, ¿no? Y somos capaces además de inventar una convención jurídica, ¿no? Una persona distinta a nosotras para que administre esas propiedades, esos bienes, ese crecimiento sencillamente despegó. Pero, yendo un paso atrás, eso fue resultado de un conjunto de ideas que se implementaron, pero que tienen que darse y escribirse y pensarse y manifestarse diaria y cotidianamente. En la medida en que nosotros tengamos la ausencia completa, ¿no? O sea, no estoy hablando de los libros con los que se enseñan a los niños desde, desde primer grado, desde parvulario hasta hoy, de la confluencia que implica ese, ese, ese tratamiento. En la medida en que eso no se ve, esa narrativa va a seguir imperando, porque la narrativa del colectivo, ¿no? La narrativa del estómago agradecido, la narrativa de la nomenclatura, ¿no? De que aquellos que fundamentalmente detentan el poder son dueños y señores de horca y cuchillo de todos los demás, ¿no? Va a seguir teniendo derecho de ciudad, y tiene derecho de ciudad, y tiene una posición de naturaleza mayoritaria, ¿no? Piensa tú, por ejemplo, en los argentinos, ¿no? Que son casi todos europeos, ¿no? Rubios, altos, blancos, ¿no? Y son amigos todos de Hezbollah, ¿no? Y de Irán, ¿no? Y profundamente antioccidentales, ¿no? Y eso solamente se puede explicar en la medida en que se estableció una narrativa que no ha sido combatida, se estableció una narrativa que no ha sido cambiada y que hasta hoy permanece, ¿no? Bien, José, no sé tus comentarios respecto a esta reflexión. Bueno, ya fue explicado todo. Ahora entiendo. Bueno, mira, has hablado en efecto de la importancia de las ideas, de la necesidad de explicar la razón de las reformas, el por qué razón hay, o sea,
de la necesidad de que la gente entienda y pueda unir puntos, ¿no? De que pueda entender que el sistema y la prosperidad de la que ahora gozan tiene unos ciertos fundamentos, ¿no? Unos fundamentos que de no estar ahí, pues harían que no solamente uno explique mal lo que está observando, sino que de paso viva mal realmente, ¿ya? Los peruanos en realidad también, no, o sea, no sé, parece una suerte de lugar común que nadie logra también compararse con el resto. O sea, por ejemplo, uno dice, no, sí, mi país está mal, está mal, está mal. Y sí, puede estar mal, pero también es necesario compararse. Y por ejemplo, yo te doy un ejemplo puntual. En 2019, o sea, antes de la pandemia, tuve oportunidad de viajar a Perú en 2 ocasiones. ¿Ya? Y en una de ellas estábamos por iniciar el tiempo de escuela de colegios en Ecuador y da la casualidad de que acá un par de zapatos escolares de esos blancos que no sé por qué razón te obligan a utilizar, o de esos negros, solo negros que no sé por qué razón te obligan a utilizar, es decir, tiene que ser blanco total, negro total, no entiendo por qué, bueno, pero en medio de esos zapatos costaban aquí alrededor de $40. Cuando me fui a Lima, Perú, los compré en Gamarras, creo, y a razón de $10, de tal manera que traje 4 pares del blanco, 4 pares de negro, ¿ya? Al mismo precio que acá hubiese comprado 2 pares de zapatos, o sea, 8 pares de zapatos al precio de 2 en Ecuador. Eso es algo que debería llamar la atención de los peruanos, porque en realidad cuando se logran uno comparar, también hay una suerte de perspectiva más adecuada de lo que está sucediendo y poder entender de que en algunas ocasiones incluso hay que dar gracias de no encontrarse en la circunstancia del prójimo. Ahora, lo mismo le está pasando a Chile, ¿no? Una sociedad que ha prosperado, que ha sido el ejemplo de América Latina en muchos ítems, la sociedad en la que se han dado muchas de las reformas liberales que nosotros hemos querido, pero que sin embargo no sé, creo yo que sobre todo en este último tramo ha perdido la capacidad de explicarle a sus ciudadanos por qué razón han progresado, ¿ya? Y cuáles son esos valores e ideas que han dado lugar a ese progreso. Me parece que en el caso chileno hay una especie de clara, como de termita que ha ido carcomiendo poco a poco ese fundamento sobre el cual se tomó, o sea, creció, se estableció lo que había sucedido en Chile. Por eso es necesario explicar una y otra vez. No sé dónde, en algún momento leí, lo he escuchado varias veces, creo, que cada nueva generación tiene que pelear librar su propia batalla por la libertad, porque puede todo lo que se ha ganado perderse en un instante, ¿no? Bueno, lo que pasa es, sí, lo que pasa es que la libertad es profundamente frágil. O sea, nosotros no entendemos cuán frágil es, querido Joselo. Es tan frágil que probablemente sea un sueño que todos nosotros tenemos en este momento. O sea, solamente basta que un número significativo de personas se levante del lado equivocado de la cama y se acabó. O sea, así es. Y luego, por supuesto, vendrán, como dice el libro mayor, los sollozos y el rechinar de dientes. Pero es que es así de frágil. Permíteme decirte, ¿no? Adicionalmente eso. Lo que ha pasado en Chile es que, obviamente, la masa crítica, los líderes políticos, los líderes jóvenes que, digamos, han estado orientados hacia el tema de la libertad, etcétera, si bien hicieron bien toda la tarea, lo que han hecho es luego desertar del tema. Es decir, como decimos en el Perú, simplemente surfear sobre la ola, ¿no? Y olvidarse que tienen al frente un adversario que no va a cejar en su empeño, hasta que obviamente lo ha terminado fundamentalmente consiguiendo, ¿no? También, por otro lado, el tema de la corrupción es enormemente clave para entender parte de este proceso. O sea, digamos, una sociedad como la chilena, desencantada de sus propios políticos, va a buscar, obviamente, soluciones no convencionales o políticos no convencionales, o que digan algo que les recuerde fundamentalmente eso que está imbricado fundamentalmente en su ADN, ¿no? O sea, paternalismos, estatismos, intervencionismos, ¿no? Búsquedas fundamentalmente de decir, bueno, lo pasado fue mejor, un Estado grande siempre fue mejor, y de allí solamente hay un paso para, obviamente, caer en esta ruleta rusa que significan las asambleas constituyentes, para caer, obviamente, en el debilitamiento institucional y luego en el desplome
el edificio de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, como tú dices muy bien, es una batalla que tiene que darse generación tras generación, diaria y cotidianamente, ¿no? Jefferson siempre sostuvo que el costo de la libertad es su permanente víctima. Le quisiera consultar ahora, bueno, como usted nos relataba al principio, ha concluido el proceso, sin embargo, todavía quedan discutir estas actas impugnadas. Sin embargo, quisiera consultarle, en el caso de que efectivamente llegara al poder el candidato Castillo, ¿cómo se encuentran los otros poderes? ¿Cómo se encuentra el Congreso, quizás la Corte Constitucional, respecto a los intentos que pudieran haber de parte del Ejecutivo, quizás de una constituyente o de avanzar en su poder, tomarse otros poderes? ¿Cómo se encuentran estos otros poderes? Yo lo primero que tengo que hacer es un llamado a la calma a todos mis compatriotas, los que vayan a estar en Ecuador y en general en el Perú, un llamado a la calma y a esperar con serenidad hasta la evaluación de la última acta y la proclamación de los resultados de quien resulte ganador. Si es, como sostiene Danilo, que el ganador es Pedro Castillo, lo primero, lo democrático y lo liberal es aceptar el resultado de la votación popular. En eso también quiero ser profundamente enfático. ¿Por qué? Porque no podemos estar haciendo llamamientos termocéfalos de cabeza caliente, ¿no? Esta suerte de que también se repite y se ruletea como una ruleta rusa en América Latina, de llamamiento a los cuarteles, en la medida en que efectivamente la votación no es de nuestro agrado, ¿no? El Perú nos ha dado, digamos, una ¿cómo se llama? Una clara advertencia. Si es el ganador Pedro Castillo, se ha votado legítimamente por un programa de izquierda. Ahora, y aceptar eso es también lo democrático, hasta por un concepto de política real. Yo sinceramente no creo que los peruanos podamos soportar una nueva defección o un nuevo viraje en estas circunstancias, ¿no? O sea, atenazados por la pandemia, por la, por la crisis económica resultado de ella, ¿no? Y por los malos gobiernos que se han fundamentalmente sucedido, porque esto es un tema fundamentalmente de una economía buena y gobiernos malos. Gobiernos malos liderados por presidentes cuyo único interés, por lo menos de los últimos dos, no el actual, pero de los últimos dos, cuyo único interés era salvarse de la cárcel, cosa que tampoco consiguieron o conseguirán. Uno está con arresto domiciliario y el otro está en plenos procesos y ha sido defenestrado, no solo vacado, sino además inhabilitado políticamente. Y que eso obviamente ha generado esta reacción. ¿Podremos decir que es una reacción equivocada o podremos decir que es una reacción acertada? Eso, digamos, es una discusión fundamentalmente especulativa. Lo que es verdad es que se ha producido un mandato que orienta hacia fundamentalmente un gobierno de izquierda. ¿Cuán de izquierda será? Es decir, vamos a ponernos en estos temas. Si Pedro Castillo es José Mujica, o es Rafael Correa, o es Evo Morales, ¿no? Porque aquí viene la segunda parte de mi reflexión al respecto, que es la revolución política, ¿no? Digamos, supongamos que el resultado como tal se mantenga hasta hoy. Los pueblos, y en particular el mío, el del Perú, tiene que aprender por una vez a ser responsable de su decisión, ¿no? Y lo que sabemos como liberales es que el socialismo en todas partes donde se haya aplicado de manera moderada o radical en su, digamos, versión comunista, ¿no? Solo produce empobrecimiento, miseria, conflicto, guerra de clases y ahuyento de los capitales y destrucción política, económica y social de sus poblaciones. Y es el pueblo peruano el que ha decidido que así sea, pues así debe ser. Porque tiene que hacerse responsable de los políticos que elige. No puede luego, como alegre y frívolamente, luego decir que Pedro Castillo o sus parlamentarios no lo representan. No, sí lo representan porque ha sido resultado de su decisión. Y ese también debe ser una lección para cada pueblo que realiza ese tipo de decisiones. O sea, para cada pueblo en Latinoamérica y en general, a nivel internacional. Lo maduro en un ciudadano
es el de tomar, el de ser responsable del político que elige, ¿no? Porque de lo contrario, esa, digamos, en todo caso, desde la modesta opinión de quien habla, eso es lo que principalmente orada al sistema democrático, ¿no? Que el ciudadano no se haga responsable del político que elige, ¿no? Que el ciudadano simplemente, luego de elegirlo, digamos, le dé la espalda y diga simplemente no me represente y que venga otro. O sea, ese no es un ejercicio responsable ciudadano. Si nosotros queremos tener instituciones fortalecidas, nosotros debemos saber elegir bien, debemos saber elegir de manera informada y debemos aceptar las consecuencias fundamentalmente de esa decisión, ¿no? Si luego nos arrepentimos, ese arrepentimiento debe ir acompañado de un propósito de enmienda, de no volver a votar por una opción que va a lesionar nuestros derechos, por una opción que no va, nos va a conducir a mayor empobrecimiento del que ya tenemos, ¿no? Y nos va a conducir a un conflicto social intermitente o permanente, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuán de izquierda será? ¿No? Eso solo lo puede decidir el profesor Castillo y su equipo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una suerte de ya competencia al interior de lo que significa Perú Libre, ¿no? Entre esta opción radical que representa Vladimir Cerrón y él que está, digamos, intentando buenamente, al parecer, centrarse. No lo sabremos hasta que obviamente hay una proclamación del resultado y luego, ¿cómo se llama? Y luego ver las primeras acciones que el señor Castillo acometa en atención a ser presidente. Como decía, y en eso quiero insistir, lo que no puede hacer el sector opositor, que es prácticamente la mitad de la población, ¿no? Es hacer un llamamiento a los cuarteles, ¿no? O acorralar al presidente electo de modo tal que éste lance un zarpazo autoritario. No. O sea, hay una diferencia entre acorralar a un presidente que tiene solo 70.000 votos, que ha sido elegido únicamente por 70.000 votos, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿eh? Hace mal, o sea, haría mal la opinión pública en cederse a ese ímpetu, ¿no? A ese frenesí, ¿no? Por eso el permanente llamado fundamentalmente a la calma y la reflexión, ¿no? O en acorralarlo de modo tal que su única alternativa sea lanzarnos hacia al zarpazo autoritario de insospechadas consecuencias, ¿no? Lo que hay que hacer, lo maduro, lo responsable, lo verdaderamente ciudadano, es aceptar el resultado y ver efectivamente que la aplicación de ese programa se haga, porque esa ha sido la decisión mayoritaria, hasta, bueno, por un 70.000 votos, pero mayoritaria en ese caso, de los peruanos. Que si eso luego les pasa la factura, tiene que pasarle la factura directamente, ya sea para bien o para mal. Es decir, lo que no podemos hacer es efectivamente entrar, como está ocurriendo, o sea, con determinados sectores, en hacer un llamamiento al fraude, al desconocimiento de la, de la elección, al llamamiento a los cuarteles, etcétera, que lo único que harían sería legitimar todavía más a un presidente que tiene tan raro porcentaje. Esto también se aplica para Keiko Fujimori. Entonces, evidentemente, si ella, en el hipotético caso de que ella resulte ganadora, también obviamente la fuerza, obviamente, a hablar, a dialogar con el sector que efectivamente está buscando una agenda y ver en qué puntos esa agenda se puede fundamentalmente compatibilizar. Así que por ambos lados, y yo con esto más o menos termino esa parte de la intervención, por ambos lados hay que ejercer una vigilancia, ¿no? Democrática, cívica, de defensa del Estado de Derecho muy cercana. Hay una diferencia entre vigilar y acorralar, ¿no es cierto? O sea, que se tiene que hacer efectivamente una vigilancia que implique el no quebrantamiento del orden constitucional, porque eso finalmente termina, y respondo a esa parte de tu pregunta, termina avasallando, obviamente, instituciones como el propio Poder Judicial,
Hoy ha salido una declaración muy firme de la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, ¿no? Respecto de la independencia de los tres poderes. Lo mismo en el caso en el Tribunal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, y lo mismo en lo del Congreso. Ese mandato debe ser respetado, tanto el del Parlamento como el del presidente que salga elegido, por el periodo que han sido elegidos, ¿no? Que son 5 años. Y hasta el último día de ese mandato debe respetarse, ¿no? Es lo que desde una perspectiva liberal manda, porque de lo contrario, ¿no? En el eventual caso de que en Ecuador, en el Perú, en Argentina, le toque gobernar una propuesta de características liberales, ¿no? Evidentemente, si nosotros no hemos dado cobertura y legitimidad dentro de la ley a ese mandato y al ejercicio y al desarrollo del programa de quien ha resultado ganador, obviamente no se aplicará con nosotros. Entonces, lo que no podemos hacer, ¿no? Es, permitir un viraje, ¿no? Que implique porque eso lo que va a suceder es que se va a buscar una persona todavía más radical, ¿no? Todavía más identitaria, ¿no? Y que cause todavía más perjuicio, ¿no? Y claro, de otro lado, un llamamiento a los cuarteles de cualquier orientación, ¿no? Solo traería peores consecuencias a las que ya tenemos. También hay que señalar, obviamente, que una mayoría de los peruanos ha decidido, ¿no? Si es que el proclamado es Pedro Castillo, ¿no? Ha decidido, obviamente, postergar temas tan urgentes como la vacunación, la atención de la salud y la seguridad ciudadana, que es donde programáticamente debió girar el tema fundamentalmente de la elección, porque hasta ahora no ha sido desmentido, ¿no? Del todo, ¿no? El señor Castillo hace declaraciones erráticas, primero dice que va a haber asamblea constituyente, luego que no, primero dice que va a cambiar la Constitución, luego que va a respetar los cauces democráticos y los cauces constitucionales y la democracia. Entonces, a este momento, ¿no? Y luego en los próximos días no sabremos, sino efectivamente cuál es su verdadera posición, ¿no? Y yo creo que eso está ocurriendo efectivamente por la tensión la tensión política que está ocurriendo al interior del propio partido Perú Libre. Eso tampoco es bueno, porque efectivamente a lo que conduce es obviamente a que esa inestabilidad prosiga. Bastante, bastante interesante y profunda tu reflexión, Héctor. Hay algunos temas, ¿no? Hablamos en algún instante de la importancia de las ideas. Básicamente yo creo que lo que estamos observando son las consecuencias de un sistema educativo que en realidad promueve una serie de valores que no son los adecuados y de una especie de adoctrinamiento que se ha dado a lo largo de todo el proceso de formación de un chico, de una chica, ¿no? Y luego, no solamente eso, sino también la existencia de foros como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ya que no son, digamos así, que no emergen de manera espontánea y al final tampoco son expresiones de la voluntad popular solamente lo que estamos observando. O sea, cuando vemos en Chile que vuelan 60 estaciones al mismo tiempo, ya de 60 estaciones de metro, no se trata de una juventud o de un pueblo que está protestando así nomás. Hablamos de caos, de destrucción, de barbarie. ¿Ya? No solamente estamos lidiando con una forma de entender la convivencia de manera distinta, sino de grupos que en realidad no están mirando por ninguna de las anteriores. O sea, sencillamente quieren sembrar caos, ya quieren impulsar una sociedad a fuerza hacia donde ellos desean. Y claro, la verdad es que es, digamos, simpático sostener si gana el candidato que me agrada, lo respaldo y es legítimo. Si no gana quien me agrada, pues entonces ahí sí hay que defenderse con uñas y dientes y hay que hacer toda la resistencia. Pero no sé, sin embargo me queda una especie de sabor de los liberales o las fuerzas democráticas que normalmente creen en el imperio de la ley. Sí, siempre respetan los resultados. ¿Ya? El problema es que cuando no ganan, digamos, cuando ganan
cuando gana el representante de una orientación de sociedad libre y de imperio de la ley, son los otros los que no respetan nunca el resultado, son los otros los que vienen a volar las cosas. O sea, hay una suerte de un grupo de la sociedad que dice, ok, listo, perdimos, qué mal, lo que tú estás diciendo, Héctor, aceptar cívicamente las consecuencias de tomar ese tipo de decisiones, de respetar los resultados, porque en cierto modo es lo que manda, digamos así, la norma, la ley, las buenas costumbres, si quieres. Pero no sucede así el caso contrario. Entonces, ahí hay un grupo de gente que no solamente tiene cierto malestar, sino que hay personas que están dispuestas a reventarlo todo. Y eso es un tema que me preocupa. O sea, al final el socialismo del siglo XXI metió cuchara. O sea, acá no sucedió lo que sucedió por el azar. No, pero qué duda cabe, José, o sea, lo que yo estoy diciendo es que cuando uno tenga que manejarse dentro del cauce de la ley también implica el ejercicio de la legítima defensa, ¿no? Y aplicar el rigor de la ley contra el ejercicio criminal. Lo que estamos hablando, como se ha ido demostrando por la historia, es que el socialismo es una ideología de inspiración criminal, que usa elementos vinculados con el crimen, con la generación de caos, con el quebrantamiento con el atentado contra la vida y la propiedad de las personas porque no creen en ella, ¿no? Lo que supone que desde, digamos, si resulta un candidato liberal o un candidato democrático vencedor, es efectivamente que éste también tenga la fortaleza para aplicar el rigor de la ley, ¿no? Y que además eso esté acompañado, obviamente, de una firme declaración desde todos los sectores de la opinión pública que son favorables, y que obviamente por eso se trata de la mayoría nacional, ¿no? Que hagan una declaración firme y participativa. Lo que nosotros estamos olvidando es que de lo que nosotros hablamos es que es de una defensa de nuestro modo de vida y del modo de vida que vamos a legar a nuestros hijos, ¿no? De que vivan fundamentalmente en libertad. Y obviamente lo que pasa es que frente a esa defensa firme, por lo general, ¿no? Quien ataca con el afán de volarlo todo, generalmente retrocede. Y si no, hay que ir al combate. Es decir, o sea, uno tiene que tratar de defender con rigor, no es, hombre, no es una defensa en puridad de las cosas, no es, como decimos en el Perú, una guerra de guante blanco. No, de ninguna manera, ¿no? O sea, es obviamente de lo que hablamos, y esa es la parte que falta internalizar en ese combate político, en esa circunstancia de orden político, que de lo que estamos hablando es de una defensa de nuestro modo de vida, ¿no? De vivir fundamentalmente con libertad, de vivir fundamentalmente con respeto institucional, y eso implica, obviamente, adelantarse, adelantarse a la jugada, implica, ¿cómo se llama? Hacer una fuerza común, crear un frente cívico, participar, establecer mecanismos de vigilancia y pronunciarse, ¿no? Y también ganar la calle y hacer manifestaciones y llevar esa circunstancia, obviamente, de defensa de la democracia con todo, y de la libertad y de la ley con todo el rigor que sea necesario, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy día también en el Perú, ¿no? El hecho de que hasta ahora ambos candidatos hayan decidido respetar los resultados es porque en Lima ha habido una profunda manifestación ciudadana, manifestaciones ciudadanas diarias que están ocurriendo toda la semana y seguirán ocurriendo en los próximos días, de respeto fundamentalmente al resultado, ¿no? Y de invocación fundamentalmente a que las audiencias de los conteos sean todas televisadas, ¿no? O sea, ese mecanismo de presión legítimo es absolutamente necesario, es absolutamente importante continuarlo, es ese mecanismo de vigilancia el que fundamentalmente permite, ¿no? Que esto no se salga de causa. Parte de lo interesante de la historia es incluso cuando tenemos declaraciones como la independencia de Estados Unidos, que dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo
disolver los vínculos ya, políticos que lo han ligado a otro. Bueno, de hecho, la verdad, cuando Danilo empieza esta entrevista, dice Héctor Ñaupari estudió su doctorado en la Escuela de Salamanca, y recuerdo que desde la misma Escuela de Salamanca hay uno como Juan de Mariana que dice, bueno, en caso de que haya un tirano en el poder, pues vamos con el tiranicidio, ¿no? Bueno, hablando un poco más en términos de lo que va a enfrentar Perú independientemente de quién esté en el poder. ¿Cuál es la situación fiscal del Perú? O sea, y luego, para no perder de vista esto, porque quiero que los ecuatorianos, que tal vez no estén al tanto, como los peruanos, de qué es lo que ha pasado en Perú, ¿quién es Pedro Castillo? ¿De dónde surge? ¿Quién lo apoya? Porque una cosa es el perfil de maestro del campo, y otra cosa es llegar a tener los fondos suficientes para hacer una campaña nacional y tener éxito en ella. O sea, porque independientemente del resultado, Pedro Castillo es una persona que tuvo éxito en política, ¿ya? Que vino del campo con un perfil relativamente bajo, alguien que en términos generales no debería estar ahí como candidato, o sea, que probabilísticamente hablando no suele llegar tan alto, y de repente pues disputa la presidencia y con mucho éxito, digamos. Entonces. Bueno, él es un profesor de colegio, pero al mismo tiempo es un líder sindical, ¿no? Eso sí, es un líder sindical magisterial, ¿no? Ha estado vinculado al ala que en el Perú, creo que, y por unanimidad en América Latina, todos los sindicatos magisteriales son todos de izquierda, ¿no? Entonces, él ha estado vinculado al sector más radical del gremio magisterial, ¿no? El llamado CONARESUTE, ¿no? Que tiene, digamos, vinculaciones de carácter senderista. Sí, eso es lo que se ha descubierto. ¿Quién lo soporta? Lo soporta el señor Vladimir Cerrón, que es el titular del partido, fundamentalmente Perú Libre, ¿no? Ex gobernador o gobernador regional de la región Junín, ¿no? Y es el que fundamentalmente ha soportado la parte financiera de la campaña, ¿no? Existe la seria acusación de que ese soporte financiero ha provenido obviamente de recursos públicos del propio gobierno regional de Junín, ¿no? El señor Cerrón es un personaje muy, muy interesante, ¿no? En la medida en que obviamente por su propia formación, él es un médico que ha tenido 14 años de educación en Cuba, ¿no? Está casado con una cubana y obviamente también tiene, pues, digamos, una reputación de ser fundamentalmente un cuadro muy preparado dentro dentro del radicalismo de la izquierda, ¿no? Entonces, y dentro de lo que se sabe, es el principal soporte financiero del señor Castillo, amén obviamente de lo que ha implicado desde términos operativos y de formación, ¿no? El propio desarrollo de la campaña. Castillo se ha apoyado mucho en toda la red magisterial, en todo el colectivo magisterial, este, sobre todo el que existe en provincia, ¿no? O sea, gran parte del abandono en torno a las cosas, no solo del Estado, ¿no? Sino también, obviamente, de sectores sociales y empresariales, obviamente, deja únicamente como única autoridad existente o a quien se recurre para, para cualquier tipo de información, son los maestros, ¿no? O sea, digamos, el ciudadano común y corriente del sector rural en el Perú no tiene a quién mirar, salvo si tiene un policía para preguntarle qué cosa hacer o en su defecto al maestro, ¿no? Este, También ha habido, pues, obviamente, un abandono de todo orden de cosas del sector político, digamos, convencional, ¿no? Y como tú sabes, pues todo espacio, la política es como la física, todo espacio vacío se llena y eso, digamos, eh, ha, ha- ha- ha involucrado así. Por supuesto, no se puede descartar la intervención de Venezuela, del Foro de Puebla y del Foro de Sao Paulo en esa égida, porque
efectivamente, como se ha demostrado en la prensa, la vinculación de Cerrón con Maduro, ¿no? Hay videos donde efectivamente él forma parte de ese colectivo en materia internacional que obviamente también harían, obviamente, señalar que hay un soporte operativo, logístico, financiero, en esas circunstancias. Respecto a la primera parte de tu pregunta, el Perú económica y fiscalmente se encuentra, digamos, este, defendiéndose de lo que ha significado el encierro y el quiebre económico de la pandemia, ¿no? O sea, digamos, desde esta perspectiva, hay reservas internacionales, hay una fortaleza de, de naturaleza fiscal que a este momento está, digamos, amenazada por la incertidumbre de no saber fundamentalmente quién es el ganador, por un lado, y obviamente con los resquemores que implica que una propuesta de carácter intervencionista en la economía, que provoque un quiebre económico todavía mayor y del que obviamente la, 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 la propia sanidad de la economía se viene recuperando. Ese ejercicio que ha desarrollado aquí a pesar del gobierno. Así pudo haberse desarrollado más rápido si el gobierno hubiera, digamos, facilitado, el gobierno actual, ¿no? Hubiera facilitado mejor las cosas, pero dentro de lo que hay, ¿no? Hay todavía pues un respeto escrupuloso de las propias instituciones a dejar operar a los sectores económicos y eso es lo que está generando una rápida recuperación, ¿no? Veremos, Bien, dependiendo de quién eh, gana, cómo se produce. bien, muy claro, estimado Héctor. Lamentablemente ha llegado el momento de culminar con nuestro programa. Ha sido realmente un gusto que nos haya acompañado en esta mañana. Agradecerle también en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, también agradecerle a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.